En esta oportunidad quiero que podamos meditar por un momento sobre la vida de Pedro y de Juan, dos discípulos fieles en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Y cómo la vida devocional de estos dos personajes nos inspiran a que podamos tener nosotros una vida de oración constante en nuestras vidas. Pero más que una oración constante y permanente en nuestra vida, yo puedo ver en la vida de estos hombres que amaban la presencia de Dios. La Biblia dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración. Déjeme ver algunas enseñanzas en este primer versículo. Ellos subían al templo a orar. Ellos iban al templo. Quizás en esta oportunidad me pueda estar escuchando aquellas personas que dicen: no, pero yo no tengo necesidad de ir a la iglesia. Yo puedo quedarme aquí en mi casa orando. Y efectivamente Dios nos puede y nos quiere encontrar orando en nuestras casas. Pero el otro aspecto importante también es que Dios desea que nosotros nos congreguemos. La Biblia dice que no nos dejemos de congregar como muchos tienen por costumbre. Que no sea una costumbre el dejarnos de congregar por el hecho de que nosotros podemos orar en casa. Estos hombres eran fieles, eran obedientes, y ellos estaban subiendo al templo a orar. Y fíjense, después de haber tocado esta pequeña enseñanza y esta exhortación a su vida, y que el Señor hable a tu corazón, es necesario que podamos reunirnos en el templo, en la casa de Dios, como estos hombres. Ellos iban a la oración, ellos iban al templo a la hora de la oración. Y fíjense la hora que enmarca la Escritura, era la hora novena. Y cuando nosotros estudiamos y vemos en nuestro tiempo cuál sería esa hora, eran las 3 de la tarde. La hora en la que nosotros estamos muy afanados. Estos iban a orar. Y es que no hay nada más importante en la vida que una vida de oración. Quizás muchos podamos decir: no, pero estamos trabajando, pero el trabajo no es más importante que una vida de oración. Tenemos que dar ese mensaje principalmente a Dios. Tenemos que dar ese mensaje a nuestro espíritu, a nuestra familia, de que la oración es muy, pero muy importante. A la hora en que todo mundo quizás se pueda estar afanando, sería interesante y agradable ante los ojos de Dios que nosotros estemos apartando un tiempo para ir a la oración y pedirle al Señor su dirección, pedirle al Señor su respuesta, pedirle al Señor su guianza. Y esto es importante porque lo que esto enmarca en la vida de estos hombres era que ellos no se dejaron afanar. De hecho, unos años más tarde, sí, efectivamente, el afán llegó a su vida. Y en Hechos capítulo 6 ya habían avanzado algunos años después de Hechos 3. Y ellos efectivamente, el afán había llegado a su vida y era el afán ministerial. No digamos el afán de esta vida secular que muchas veces nos lleva a perder esa vida devocional, esa vida espiritual, esa vida de oración.
Y dice la Escritura en el versículo, Hechos capítulo 6 y versículo 2. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. No es justo, no es justo, no es conveniente que un líder deje la palabra de Dios por las mesas. Ciertamente el servir a las viudas, como es el contexto, era importante, pero más importante era el no dejar de estudiar y meditar en las Escrituras, porque de aquí salía el principal alimento espiritual para esas viudas. Ciertamente la comida física era importante. De hecho, la Biblia dice, iniciando este episodio, en Hechos 6:1, en aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Era importante la distribución de la comida física a las viudas y a los huérfanos. Y ese es un detalle que no debemos de olvidar, pero será otro tema. El punto es que los 12 convocaron para que pudieran ellos tener algún tipo de ayuda. Y ellos empezaron a buscar diáconos para que ellos atendieran las cosas de las viudas y ellos dedicarse a las cosas espirituales, a la palabra. Y después de haber convocado a la multitud y haber escogido por el Espíritu estos diáconos, dice la Biblia ahí en Hechos 6, más adelante, en el versículo 6, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Y en el versículo 4, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Ya habían descuidado la palabra, ya habían descuidado la oración. Imagínense a qué nivel se estaba descuidando la vida de oración y la vida de la lectura y de la exhortación. A pesar de que ellos estaban tiempo completo dentro del ministerio. Y eso es lo que muchas veces pasa, que los pastores y los líderes que están trabajando a tiempo completo se meten a un sinfín de actividades dentro como fuera de la iglesia, que yo me pregunto, ¿les quedará tiempo a estos líderes de orar y de leer la Biblia? Están sumergidos aún en cosas políticas, en cosas sociales, y los vemos en tantas actividades que diría yo, les quedará tiempo de orar y de leer la Biblia. ¿Cómo estará su vida devocional? Porque la agenda ya la tienen muy comprometida: desayunos, almuerzos, cenas, actividades sociales en donde los invitan a orar, en donde los invitan a la escuela, en donde tienen actividades con los jóvenes, actividades aquí, actividades allá. Así cayeron los discípulos. No es justo, dice, que nosotros dejemos la oración, que nosotros dejemos el estudio de la palabra y estar comprometidos con tanto afán. Y en la parábola del buen sembrador, dice la Biblia que los espinos ahogaron la semilla y no permitieron que esta semilla diera fruto. Y Jesús explicó la parábola que los espinos son los afanes de este mundo que no dejaron crecer la palabra en nuestras vidas. Este mensaje es para exhortar no solo a la congregación en sí, sino para exhortar a los líderes,
exhortar a los pastores que no perdamos de vista la vida devocional de Pedro y de Juan y el resto de los discípulos. Que no perdamos de vista que como pastores y como líderes, de alguna manera podemos llegar a ser ahogados por tantas actividades que tenemos en el ministerio. Y que no perdamos esa vida devocional, esa vida de oración. Recordemos los días de la pandemia, que por circunstancias sanitarias fuimos encerrados y cómo ahí de alguna manera obligada buscábamos al Señor y tuvimos casi 2 años de una vida devocional maravillosa, porque obviamente nos dedicábamos más a leer la Biblia, nos dedicábamos más a orar con la familia, dedicábamos más tiempo a Dios. Por eso muchas veces Dios en su gran sabiduría permite que muchas veces pasemos por alguna enfermedad y que eso nos haga aislarnos en nuestro hogar, pero no para lamentarnos o para estar entristecidos, sino que ocupamos el tiempo para clamar, para buscar a Dios, para leer su palabra, para reflexionar. La Biblia dice: bienaventurado el varón que medita de día y de noche en la palabra de Dios. Será como un árbol que da su fruto. Pero este es un siervo que pasa meditando de día y de noche. Tiene una constancia en su vida devocional en cuanto a orar, clamar, buscar guianza al Señor por tantas necesidades que encontramos en la vida. Tantas necesidades. Muchas personas se acercan por la confianza, por la solvencia que ven en nuestra vida, en la vida de un líder, que se supone que está cerca de Dios. Y voy a pedirle que por favor ayude mi vida, dándome dirección en esta situación difícil que estoy pasando, y que ore para que Dios le dé una respuesta. Pero muchas veces damos una respuesta humana, una respuesta no de Dios, sino una respuesta de nuestra propia opinión, porque no hemos buscado a Dios en oración. Hemos perdido la devoción por tantas actividades que llegamos a nuestra casa cansados, que ya no queremos nada. Y encima de esto, dejamos de atender las necesidades espirituales, materiales de nuestra propia familia. Y eso es más triste. Pero si encima de esto, el líder, el pastor o cualquier miembro de la iglesia llega a atender aún todavía las necesidades de la casa, los problemas que están pasando, que es su deber principalmente, mucho menos va a quedar tiempo. Quizás una molestia con la familia, con los hijos, con la esposa, precisamente por tantas actividades que tenemos fuera de nuestro hogar, no digamos de la iglesia, que ya no nos queda el ánimo para orar. Por eso los apóstoles dijeron: no es justo que nosotros dejemos la oración y la palabra. Es importante recuperar la vida devocional. Y si tú eres una persona que ora, una persona que lee la Biblia, que se está encontrando con Dios todos los días, todas las noches, entonces tendremos que darle a las personas que nos están invitando, a los colegios, que nos están invitando a las instituciones, que nos están invitando para que podamos ser luz en medio de las tinieblas. Y que seamos como estos hombres que a la hora novena, a las 3 de la tarde, cuando todo mundo está en sus afanes, nosotros estamos buscando a Dios.
en el templo. Que Dios nos dé su bendición, para que Dios nos dé un trabajo para ganarnos la vida, pero que no sea un trabajo que me meta a los afanes, que me meta a tantas cosas que me está quitando el tiempo devocional en mi vida y en la vida de mi familia. Un trabajo que me dé el tiempo de visitar la iglesia por las tardes, ir a orar, tener esa vida devocional, pero muchas veces el trabajo nos está ahogando y nos está absorbiendo un tiempo valioso, no solo para la eternidad, sino para el tiempo presente. Máximo si tú tienes un llamado de Dios. Si tú tienes un llamado, si tú tienes un don, si tú tienes un ministerio, si tú tienes una carga por tu familia y por la sociedad. Porque sí, tenemos que tener una carga por la sociedad. Lo que estoy diciendo es que la vida devocional en Dios será la fuente para que nosotros tengamos que darle a la sociedad. Por eso dice Pedro, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llama La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que les diese limosna. Pedro, con Juan, fijando en él los ojos, les dijo, míranos. Entonces él les estuvo atentos, esperando recibir de ellos algo. La sociedad está esperando recibir de nosotros algo, aunque esperaba dinero, pero la sociedad afuera espera recibir algo de nosotros. Porque se supone que nosotros estamos cerca de Dios. Se supone que tenemos una vida de oración. Se supone que tenemos la palabra de Dios en nuestro corazón. Mas Pedro dijo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. No tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. No podemos dar lo que no tenemos. Y lo que nosotros debiéramos de tener en Cristo, que es el poder de Dios, lo vamos a recibir en una vida de oración, en la intimidad con Dios, dedicándole tiempo a Dios, buscando a Dios y su Espíritu Santo. No tendríamos una respuesta de nosotros mismos si la respuesta no viene de Dios. Si la respuesta no viene de Dios, entonces no quiero dar una respuesta que vaya a dañar la vida de una persona porque no está saliendo. La Biblia dice que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo de Dios, por el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Y lo dice Pedro. ¿Quién más que Pedro? Si Pedro fue inspirado por Cristo cuando él abría su boca. Y lo que queremos es escuchar a hombres y a mujeres que sean inspirados por el Espíritu Santo de Dios, para que tengan algo que darnos y que lo que hablen sea vida para nosotros. Pero hoy en día estamos escuchando en la iglesia palabra muerta, palabra de sabiduría humana. Estamos recibiendo lamentablemente en muchas iglesias palabra humana, porque los líderes y los pastores han perdido la vida devocional porque ya no oran y ya no escudriñan la palabra de Dios por estar inmersos en los afanes del ministerio, los afanes de la vida en actividades que lamentablemente les está robando su vida devocional. Pero esta es una exhortación porque el Señor quiere y desea que pasemos tiempo con Él. La Biblia dice que Él escogió a 12 para que estuvieran con Él. Y después dice
los mandó a predicar. Son dos aspectos importantes del llamado. Estar con Él. Por eso Jesús dijo lo último, miren, lo último que Jesús dijo, y ya voy a ir terminando. Lo último que Jesús dijo ahí en Mateo. Él dice, Mateo 28, 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Yo estoy con vosotros. Él quiere estar con nosotros. Él quiere estar con nosotros. Él quiere estar en una relación íntima con nosotros. Y luego, dice, los mandó a predicar. Hoy le damos vuelta a eso. Queremos ir a predicar y después a ver si queda tiempo de estar con Jesús. No, estos hombres nos enseñan que la vida devocional es importante. Por eso dice que a la hora novena ellos iban al templo a la hora de la oración. Y por eso ellos tuvieron que darle algo al cojo. Le dieron sus pies, imagínense. Le dieron sus piernas. ¿Tendrían algo ellos que darle al cojo? Le dieron lo más importante. Le enseñaron a caminar. Somos llamados a enseñarle a caminar a este mundo por esta vida. Pero no vamos a enseñarles a caminar en esta vida si nosotros no hemos aprendido a caminar por esta vida. Y la única forma de aprender a caminar en esta vida es que nosotros pasemos tiempo con Jesús y con su palabra. De lo contrario, ni nosotros mismos sabremos cómo conducirnos por esta vida. Que Dios les bendiga, amados líderes, amados pastores, ovejas, y que aprendamos de la vida de Juan y de Pedro. Hombres que amaban la presencia de Dios, amaban el templo, amaban la vida devocional y por eso fueron usados. Que Dios les bendiga.